Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeras y compañeros de las distintas organizaciones de trabajadores se han hecho presentes a esta convocatoria de la Conferencia Nacional de Trabajadores. Hemos convocado esta primera conferencia de trabajadores ante la urgencia de articular una respuesta organizada y unitaria ante la oleada de reformas impulsada por el mal gobierno de Enrique Peña Nieto. El diagnóstico de la situación que vive el país, y bueno, prácticamente podemos decir que nuestro país vive en un estado de emergencia después de la avalancha de reformas estructurales neoliberales que apuntan a un despojo mayor de los derechos sociales, de la soberanía nacional y de la propiedad colectiva de la tierra y el agua. Por esas razones que convocamos a esta conferencia y deseamos que la conferencia nos dé los elementos, los instrumentos que nos permitan dar una respuesta organizada a estos neoliberales que se han empeñado en saquear al país y entregarlo al imperialismo. Estamos viviendo una serie de problemas, pero son luchas muy aisladas, que no hemos logrado articular todas estas luchas que nos permitan poder crear este referente nacional y que nuestra agenda de los trabajadores y el pueblo de México sea la que esté en la discusión. Al profundizar en nuestras estrategias y tácticas de lucha, debemos dar prioridad a las diferencias de criterio que se plantean en el interior de las fuerzas en resistencia. Entre esas diferencias destacan las que se presentan entre quienes plantean la necesidad de una lucha que directamente conduzca al socialismo y quienes dan prioridad a los frentes de clases y a las alianzas con el bloque oriental contra el occidental. Otras diferencias y enfrentamientos se dan entre quienes consideran prioritarias las luchas en los partidos políticos y quienes priorizan las luchas en los movimientos sociales. Otras más están entre quienes dan prioridad a las luchas contra el imperialismo y quienes priorizan la lucha de clases o la lucha por la autonomía de las comunidades indígenas. En todo caso, es necesario saber que todos perderemos si no logramos construir como trabajadores, ciudadanos y pueblos un poder soberano en que el ejercicio del poder se apoye y articule en la diversidad de una democracia soberana organizada con pueblos y países. Ese objetivo solo se alcanzará si las diferencias internas de estrategia y táctica se ejercen con respeto al gran diálogo de pueblos y trabajadores organizados que participen en la toma de decisiones fundamentales y en las estructuraciones y reestructuraciones constitutivas y ejecutivas. Para lograr estos y otros objetivos se advierte una creciente conciencia de que debemos organizarnos en sistemas de comunidades y cooperativas capaces de comunicarse y organizarse en formas permanentes y coyunturales. Fortalecer esta conciencia de organización con moral de lucha y coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace es esencial para enfrentar la política de la banana y el garrote, de la corrupción y la represión y toda política que con el pretexto de ayudar a México busque la balcanización de México y que con el pretexto de destruir a un Estado fallido o a un Estado canalla intente venir del extranjero a discapoñar al pueblo de México y para acabar en realidad con los Estados Unidos mexicanos. Bienvenida a la organización de todas las organizaciones auténticas de los trabajadores, de los pueblos y los ciudadanos de México, que en el interior de sus propios sindicatos y organizaciones practiquen el programa de independencia, justicia, libertad y democracia que quieren aplicar en México y el mundo los movimientos emancipadores. En el empeño de crear un mundo mejor y posible, América Latina tiene hoy, como ha ocurrido a menudo en la historia universal, un papel de avanzada. Esta se expresa en la Cuba innovadora de la historia universal, en Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros países en resistencia a la globalización neoliberal, entre los que destacan también Argentina y Uruguay. Muchos de ellos anuncian la lucha por un nuevo tipo de democracia, de socialismo, soberanía, autonomía y de derechos de la persona. El México rebelde, el México de Zapata, de Oaxaca, el México de los grupos de autodefensa
de las grandes huelgas de la UNAM, de los electricistas, de los profesores. Ustedes expresan una reorganización del movimiento de masas acá en México, que tiene una enorme importancia y que existe en otros países de Latinoamérica. La Central Sindical Popular que yo vengo acá a hablar en nombre de ella es parte de esto. La Central tiene hoy alrededor de 200 sindicatos e entidades populares estudiantiles. Está a frente de la huelga de los obreros de la construcción civil de Belén, de Fortaleza, de la metalurgia de San José, como estuvo a la frente de la huelga del subte del metro de San Pablo de los Garís. Y ustedes, como expresan este nuevo sindicalismo en contra de la burocracia, este proceso de reorganización tiene enorme importancia y precisa estar unificados y juntos. Entonces venimos acá a proponer un trabajo conjunto, que nosotros apoyemos la lucha de ustedes y los echados de ustedes por la criminalización del movimiento social, y ustedes también nos apoyen en nuestras luchas. La unidad de la reorganización de los trabajadores es fundamental para pelear contra las multinacionales, contra los gobiernos y contra la burocracia. Muchas gracias, compañeros. Pareciera que termina la primavera de lo posible y que los trabajadores estamos obligados a ponernos al frente de construir lo necesario. Y lo necesario desde nuestra concepción y desde nuestra formación no tiene absolutamente nada que ver con los postulados del neoliberalismo ni con la metamorfosis del capitalismo que tiene en distintos tiempos, trayendo novedades, y que siempre las novedades que trae los trabajadores aparecemos como perdedores, fundamentalmente en el reparto de la torta. Y cuando hablamos del reparto de la torta, no hablamos de otra cosa, de cómo se distribuye en forma justa la riqueza que generamos los trabajadores y las trabajadoras en cada país y en todo el mundo. En ese sentido, a mí me parece que es fundamental saber que tenemos un camino por recorrer, que venimos recorriendo caminos, pero tenemos un camino por recorrer y una sociedad nueva por construir. La nueva central cuenta con movimientos de lucha, los cuales le permitieron avanzar en la unidad, la cual hoy definitivamente nuestro país necesita. Hoy, luchar contra estas reformas mal llamadas estructurales, que entre todos son regresivas y que lo único que fortalecen es a la gente del capital extranjero, y que definitivamente vienen por todo en este país y lo que pretenden es saquearlo, porque este país es muy rico, pero la gente y sus trabajadores, que son los que mueven a este país, son mucho más, y se los vamos a demostrar. ¡Que viva la nueva central de los trabajadores! ¡Viva! ¡Nueva central! ¡Movimiento nacional! ¡Nueva central! ¡Movimiento nacional! ¡Nueva central! ¡Movimiento nacional! Mantente alerta a nuestra transmisión.